Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios y desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio. Visítenos en bellmanasamblea.org. Amén. Hoy quiero compartir y voy a hablar de... ¿Se acuerdan que estábamos haciendo una serie? Los miércoles estábamos con las parábolas y hace 2 miércoles empezamos con Lucas 15, que Lucas 15 tiene 3 parábolas. ¿Cuáles son esas 3 parábolas? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Sí? Ya vimos un poco de la oveja perdida, vimos un poco de la moneda perdida y hoy vamos a hablar de el hijo pródigo o el hijo perdido, que en realidad significa eso. Si te perdiste las últimas 2 predicaciones, bueno, están en Spotify, así que si sos tecnológico de usar Spotify, la vas a poder escuchar ahí, están ahí, así que ¿cómo aparecemos en Spotify? Bellman, Asamblea de Dios, o Assembly of God, no sé si está en inglés o en español, no recuerdo, pero ahí nos vas a encontrar. Muy bien, quiero que abran su Biblia, ¿en qué capítulo? 15, ¿en qué libro? Lucas, muy bien. Puede abrir su Biblia en Lucas 15 y vamos a leer varios versículos porque esta parábola es la más larga que tenemos en este capítulo, ¿sí? Y hoy quiero hablarte de el abrazo antes del discurso. Digan conmigo, el abrazo antes del discurso. Muy bien, vamos a leer versículo 11 en adelante. Dice así. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes en sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en su vida desenfrenada. Rock and roll. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en el país. Qué suerte la de este muchacho. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer ¿a quiénes? A los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre, que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecía buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, diga conmigo, entrar en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contraste como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo, o que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado todo el año. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿No? Fiesta. Mientras tanto, y sí, era una fiesta, ¿no? Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó y oyó el sonido de música y baile en la casa, ¿no? Todo ese sonido, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Y le dicen, tu hermano ha vuelto y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro
y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste un mísero cabrito para festejar con mis amigos. E hizo puchero. Versículo 30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú nos amas tanto, Señor. Tu amor y tu fidelidad es tan grande que no la podemos medir, no nos podemos imaginar y no lo podemos calcular. Padre, que tu palabra hable a nuestro corazón, ministre nuestra vida, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento. Podamos escucharte, ser transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Hoy tomé un café y me quemé la lengua y tengo la lengua a rojo y por eso estoy tomando agua. Muy bien, nada que ver, pero lo quería contar. ¿Cuántos hemos escuchado la historia del hijo pródigo? ¿Quién nunca ha escuchado la historia del hijo pródigo? Levante la mano. ¿Quién nunca la escuchó? Que diga la primera vez que la escucho. 1, 2. Bueno. Después el resto todo el mundo escuchó la historia. Bueno, no tengo que andar en detalles entonces, ¿no? La historia ya se la saben. Acá tenemos 3 personajes principales en la historia del hijo pródigo. Y algunos dicen que es mal llamada la historia del hijo pródigo o el hijo perdido. Porque lo que realmente vemos en esta historia, como las otras 2 historias, porque ahora usted tiene que relacionar la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Todo sucede en un mismo capítulo y están ahí por algo. Y en esta historia tenemos el hijo perdido. ¿Cuántos tienen hijos perdidos? ¿Cuántos están perdidos? Puedes estar sentado acá, pero estás perdido acá. Estás en otro mundo porque nadie te entiende. Tal vez te trajeron de obligado. O venís porque tu esposa viene, o porque tu esposo viene, o porque me dijeron que tenía que venir, acá estoy. O tal vez viste luz y entraste y estás acá sentado. Pero esta historia nos narra la historia del hijo perdido. Que algunos dirían que el mejor nombre para esta historia es la de el padre amante. Porque vemos el amor de un padre. Y según la ley judía, era común que el hijo pueda pedir su herencia antes que el padre muera. Era normal que el hijo pida su herencia porque no quería estar más en el negocio familiar, quería dedicarse a otra cosa. Pero lo violento del asunto es cómo este hijo pide su herencia y con qué intenciones este hijo pide su herencia. Entonces, la herencia que le correspondía al hijo era las 2/3 partes y al segundo hijo le correspondía el resto de la herencia. Entonces, en esta historia tenemos estos 3 personajes. Yo quiero empezar por el hijo perdido, la actitud del hijo perdido. El hijo perdido, vemos una dureza de pedir su parte. Quiero mi parte porque quiero tener libertad. Quiero poder decidir por mí mismo. Quiero poder llegar a la hora que quiero, levantarme a la hora que quiero. ¿Viste? Todo lo que uno sueña cuando es joven o adolescente, ¿no? Que vivo bajo el techo de papá y mamá. Ay, ¿cuándo voy a ser libre de esta atadura de vivir con mis padres? O tal vez lo pensás ahora que sos chico, ¿no? Quiero hacer mi vida, tener mi sueldo. Bueno, si querés levantarte a la hora que quieras, anda a trabajar, decía mi mamá, y andá y comprate una casa y así hacé lo que querés. Bueno, este era el sentir del hijo perdido. Quería ser libre, él quería ser libre de las restricciones de su padre, supuestamente.
Y él estaba convencido de que estar solo, lejos de la mirada de su padre, ahí iba a ser libre y ahí iba a ser feliz. Porque a mí no me tiene que decir nadie cómo tengo que vivir, tengo que ser libre. Y yo vivo libre según mi propia opinión y mi propio pensamiento. Somos libres de pensamientos y opiniones. Entonces este chico quería ser libre, porque según él no era libre. Según él no tenía libertad donde estaba. Y para ser libre, ¿qué necesitaba? Money, ¿no? Necesitaba un dinerillo. Sin ese dinerillo no podía ir a ningún lado. Entonces él pide su herencia, la que le correspondía, la tercera parte que le pertenecía antes que su padre muera. Pero también hay que saber el otro lado, que el padre también le daba dones a su hijo, o sea, regalos. No es que él no tenía nada de dinero, pobrecito, no, el padre le daba dinero, él tenía su dinero, él tenía sus regalos, como leemos en Génesis, que le daban dones a sus hijos y etcétera, etcétera. Entonces él tenía dinero, tenía plata. No era que no tenía absolutamente nada, pero el pedirle una herencia obviamente era para él irse, pero provocaba una cierta inestabilidad en el hogar porque tenían que empezar a vender todo para darle lo que le correspondía a él. Y tenía que el padre acomodarse y etcétera, etcétera, y hacer todos esos cambios. Entonces, hay otra forma que, como él solo pensaba en su libertad y en él querer ser libre, no le afectaba lo que podría sentir su padre. No le afectaba el dolor que le iba a ocasionar a su padre, el hecho de irse, ¿no? Que era mejor esa libertad que él estaba buscando que el cuidado amoroso de su padre y el consejo del padre, de estar con él. Porque no era que no tenía nada, el padre le daba, pero bueno, él quería ser libre. No quería que nadie le diga cómo vivir su matrimonio, no quería consejería, él quería poder pecar tranquilo. Él quería, viste que me invento una excusa para irme de la iglesia para poder ser libre, pensamos, ¿no? Como el hijo pródigo. Quiero ser libre, quiero estar en libertad, quiero poder hacer lo que quiera. Hacer cosas sin que me juzguen. Entonces, este muchacho se va de la casa, nada le importó, se va. Y es interesante, él se va a un país lejano. Bien lejos se va. No quiere saber nada, ni estar en la casa, ni cerca de la casa. Bien lejos. Y yo, como soy hijo de pastor y siempre crecí en el primer banco de la iglesia, no era tan santo, pero bueno, crecí en la iglesia, después me convertí a los 15, 14 años. Siempre yo veía hermanos que se iban a la iglesia y nunca más en la vida lo veía. No sabían dónde, viste, y yo crecí en una ciudad que no era tan grande y nunca lo veía, no sabía, bien lejos se fueron. Uno se va bien lejos, no me quiero cruzar a nadie. Me mudo de barrio, bien lejos. Me voy a otro país con tal de no verles las caras a ustedes. Entonces, el hijo pródigo se fue bien lejos. Si me voy lejos porque quiero ser libre. Porque quiero ser libre de toda acusación, de toda cosa fea. Y él se fue tan lejos como él se atrevió a ir. Dice que se nos fue lejos. Y bueno, se malgastó todo el dinero, tan así que llegó un momento que no tenía más billulla, decimos en Argentina, y tantas otras formas de decir dinero. ¿Cómo dicen en pisto? Pisto, mirá vos qué interesante, pistola. Anyway, bueno, vamos a seguir, si no yo me voy enseguida. Ustedes me sacan de la predicación y me sacan. Se malgastó todo el dinero, no le quedó más nada. Y leemos, es interesante lo que sucede. Fíjese, presta atención a la historia en sí. Después que él se malgastó todo su dinero, en donde él estaba viviendo hubo una gran hambruna. O sea, hubo mucha hambre en el país en el que él se encontraba. Entonces,
¿Viste esas cosas que surgen en la vida terroríficas, pero que son como una bendición enmascarada? Hubo una hambruna, él tenía mucha hambre, que estaba ahí alimentando cerdos. No nos dice que él alimentaba a los cerdos, tampoco él nunca comió de la comida del cerdo. Porque siempre uno tiene el espíritu, sí, porque él comía la comida del cerdo. No. Él le tenía unas ganas a la comida del cerdo como vos le tenés unas ganas a un churrasco ahora, ¿no? Pero nunca comió de la comida del cerdo. Entonces, hubo una gran hambruna. Él tenía tanto hambre, nos dice esta historia, que le dolía el estómago del hambre que tenía. Entonces él tenía mucha hambre y no tenía nadie que le dé de comer, ni nadie que le ayude. Entonces estaba trabajando en este campo, terminó cuidando cerdos, y había un dicho judío, no sé si existirá todavía, pero este dicho decía que la maldición caiga sobre el hombre que cuida cerdos. O sea, pobre pibe, ¿no? Él buscaba libertad y mirá dónde terminó. Alimentando estos tipos de animales. Entonces se le añade algo más a esta hambre, que es la humillación. Él deseaba comer de esa comida, pero nadie le daba. Tenía tanta hambre. Y fue ahí donde les digo que esta hambruna fue como bendición. Porque él tenía tanta hambre ahí que nadie le daba de comer. Y dice, cuando él volvió en sí. Así que hermano, hermana, si usted tiene un hijo alejado, no le alimente sus vicios. Déjelo pasar hambre. Y el hambre le hizo volver en sí. Cuando usted ore por su hijo pródigo, no ore para que el Señor lo traiga. Usted tiene que orar para que él vuelva en sí. Que entre en razón. Que se acuerde. Porque el hijo pródigo comió de la comida de su papá. Vivió en la casa de su padre. Dormía en su habitación. Tenía su PS5 en su habitación. Tenía tenía todo. Tenía comida. Tenía desayuno, ¿no? Comía asadito de vez en cuando. Pero de golpe el loco estaba ahí, sufriendo, y como, ¡pin! Nadie le dijo nada. Nadie le fue a predicar. Nadie le habló. La madre no estaba ahí hablándole, ¿vos tenés que? No había nadie. Nadie. Pero dice la historia que él ¿qué? No era él. No era él. No era él. Volvemos a ser nosotros cuando voy con el Padre. Pero fuera de él no soy yo. Volvió en sí. Y se dio cuenta de dónde estaba. Se dio cuenta del sufrimiento que estaba pasando. Cuando volvió a sí mismo. Esta condición a él lo llevó a reflexionar y darse cuenta, diciendo a uno de los empleados, él dice, los empleados viven mejor que yo. Fíjate su razonamiento, si yo vuelvo con mi papá, está bien, no soy más su hijo por lo que hice y me merezco toda esta situación, y que me contraten como empleado, como jornalero. No, que era un empleado, al jornalero se lo contrataba por día. Y el jornalero tenía comida, porque se lo contrataba para trabajar por día. Entonces dice que me contrate por día. ¿Qué hago acá? Entonces, en el versículo 18 al 19 vemos que él se arrepiente estando en ese lugar. En su corazón se arrepiente. En su mente se arrepiente. Y él dice, me levanto y me voy. Tomó la determinación de ir. Él se arrepintió en su corazón. Él toma la determinación de ir a su padre con arrepentimiento, reconociendo su pecado y buscando el perdón de su padre, ¿no? Cuando vuelve en sí. Entonces,
En esta confesión que él hace en estos versículos, Padre, he pecado, él practica, fíjate qué interesante porque practica el speech que va a decir. Dice, bueno, yo voy y le digo que me perdone, me equivoqué con Dios, porque el judío tenía la costumbre cuando decía cielo se refería a Dios. Entonces él dice, me equivoqué con Dios, pequé contra Dios y pequé contra mi papá, así que bueno, le voy a decir que me perdone y también le voy a decir que bueno, que me puede contratar como jornalero, no es necesario que me dé lo que tenía, no busco lo que ¿no? Él se preparaba el speech para hablárselo, para contarle. Entonces había un arrepentimiento, porque él ahí se dio cuenta de cuán ingrato y egoísta fue, a tal punto que él no merece ser llamado hijo. Con un lugarcito ahí calentito ya estoy bien. Con 3 comidas al día, soy el rey Salomón, ¿no? Ya es suficiente. Entonces este joven antes de llegar ya se había arrepentido. Antes de ir al Padre su mente cambió. No es que se arrepintió cuando llegó, él se arrepintió antes. Alguien dijo que el hombre no es realmente el mismo hasta que vuelve a Dios. Él ahí se acordó quién era. Dios nos devuelve la identidad. Él se acordó quién era. Yo no soy esta basura. Yo no soy este tipo de persona. Porque volvió en sí. Y después, por otro lado, damos vuelta a la página y vamos un poco más rápido. Tenemos un padre extraordinario. Primero, el padre no le respetó la decisión de su hijo. ¿Te querés ir? ¿Querés tu parte? Bueno, no le puso excusa, no lo detuvo. Si esta es tu decisión, no lo obligó. No lo encerró en la habitación para que no salga, no lo ocultó del mundo. No, si esta es tu decisión y querés aprender de una manera que yo no te recomendaría, está bien. Aunque causó dolor el hecho de dividir la herencia y todas esas cosas, le habrá causado dolor, pero él lo dejó ir. Pero viene el hijo que vuelve. Y este padre tendría que haber sido un largo viaje primero, pensemos. Porque él se fue bien lejos. Y vuelve detonado, vuelve destruido, sin ropa, muerto de hambre, todo sucio. Y después de caminar un largo trecho, si es que caminó, porque se fue a otro país, se fue bien lejos, debilitado por el viaje de regreso, él iba caminando, difícil la vuelta, pero él perseveró. No es fácil volver, no es fácil el arrepentimiento, no es fácil darse vuelta y volver, pero el que persevera encuentra el amor del Padre. El que persevera encuentra el abrazo del Padre, porque dice que él va caminando. Fue duro, fue difícil el camino de regreso, fue largo. Diga conmigo, largo. Fue difícil. Y el padre lo vio de lejos. Tuvo compasión de él. Corrió el padre, lo abrazó y sé que era argentino porque daba beso el padre. Acá ninguno se me anima a que le dé un beso, pero ya voy a enganchar a ninguno le voy a dar un beso. Déjame decirte esto. Este cuadro es hermoso porque el padre nunca perdió el interés por su hijo alejado. Siempre estuvo expectante. Siempre está expectante. Dios siempre está expectante de nosotros. Y hay 3 cosas que hace el Padre. Y acá dice este versículo, hay 3. Él se compadece, Él corre, abraza a su hijo y lo besa.
Algunas versiones dice, en la palabra que él se compadece, dice, se le estremecieron las entrañas por él. Él te ama, Él nos ama. A veces pensamos, me alejo de Dios y Dios no piensa en vos. No, Dios está así esperándote. Pecás y te equivocás, Dios no me va a escuchar y Dios está así esperándote a la mesa. Porque Él nos ama. Y a medida que se va acercando este chico, el padre ve cuán destruido está, cuán cansado está, cuán arrepentido está. Y vos fíjate que lo primero que le da al padre es un abrazo, no es un discurso. Es un abrazo. El padre nunca le dice, ya te dije, ¿eh? Vuelve con el caballo cansado, decimos, ¿no? Vuelve el perro arrepentido, dijo el chavo, con el plan, ¿no? Lo primero que Dios hace es te abraza. Cuando errás, te equivocas y uno se arrepiente. Es duro arrepentirse. Porque ¿sabe qué significa arrepentirse? Es morir a tu orgullo. Es morir a tu persona. Es morir a vos mismo. Es reconocer que te equivocaste, que no tenías razón. Ya venía arrepentido. Y uno cuando vuelve a Dios, vuelve arrepentido. No necesito que nadie me sermonee. Porque busco un espacio, aunque sea en la anteúltima fila de la iglesia, que me pueda sentar. Pero el padre va y se compadece, corre. Ustedes saben que en la antigüedad el correr para un anciano estaba mal visto. O sea, ningún anciano podía correr porque era algo malo, algo que no se debía hacer. Era indigno que un anciano pueda correr. Sin embargo, este padre corre. No había nada que lo impidiese que él se acerque al hijo. Le da un abrazo y lo besa. Y me encanta porque viste que el hijo pródigo estaba practicando su discurso. Y él decía, Padre, él lo había practicado, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Y también se propuso a decir, haceme uno de tus jornaleros. Pero ¿sabes qué? Nunca tuvo la oportunidad de pedirle eso. Nunca tuvo la oportunidad que le permita decir, quiero ser uno de tus empleados, aunque sea. Y el padre estaba tan feliz que habías vuelto. Estaba tan contento, tan enérgicamente contento, que digo, no sé silbar, así que se llama a los servidores, van y el loco que tiene un olor terrible y traigan la mejor ropa, traigan un anillo, traigan ¿qué más? Un calzado, porque mi hijo ha vuelto. Y el vestido que usaban, el vestido largo que usaban, habla de honor, representa un alto nivel social. El anillo representaba autoridad. Entonces, cuando yo vuelvo al Padre, Él me devuelve mi lugar. Él me da un lugar especial. Él me da un lugar en lo alto. No importa cuán sucio venga, no importa cuán derrotado venga, pero sí vengo arrepentido. Y me pone ahí, me da un vestido, me da un lugar especial, me da autoridad. Porque fuera el mundo me saca la autoridad. Y esto es para todos nosotros. El mundo te convence y te saca, no sos nada, no sos nadie. Pero cuando yo corro al Padre todos los días, encuentro el lugar que tengo. Cuando yo corro al Padre todos los días, sé la autoridad que tengo. Y así puedo enfrentar la vida. Y después, lo último que le da, ¿qué es? Sandalias. ¿Sabe qué significaba la sandalia para aquellos tiempos? Hombre libre. Y yo presté atención en esto. Él salió a buscar la libertad, pero volvió como esclavo, porque volvió descalzo. Él se fue siendo libre,
con su calzado, pero vuelve descalzo, volvió esclavo. Hermano, no te confundas. Dios nos trae libertad. El pecado te trae esclavitud. No te vayas lejos. Y esto me impactó. Yo dije, claro, wow. Los zapatos distinguían a los hijos del dueño con los esclavos, porque no tenían. Y después viene la fiesta. Él te hace libre. Dios no te pone o no te arrincona, Dios te libera. Dios te da libertad, Dios te da autoridad y Dios te da posición. Entonces es más fácil confesarnos con Dios. Bueno, ya me adelanté, pero la fiesta y hace una gran celebración porque el hijo que no estaba volvió y aparece alguien más en esta historia al final. ¿Quién aparece? El resentido. Un hermano resentido. Y se acuerdan que las ovejas teníamos la que se perdió y las 99. Y acá tenemos un hermano y el resentido. El resentido eran los fariseos. El resentido era el religioso. El resentido era aquellos que amaban más la ley que al Padre. Entonces eran los fariseos los que se creían justos y que habrían preferido que el pecador fuera destruido y no salvo. Porque yo trabajé, yo hice, mugroso, sucio que se gastó la plata en prostitutas, encima inventan, porque se gastó la plata en prostitutas. Yo hace 20 años que estoy en la iglesia y este pichiruchi que viene acá hace 2 meses y ya está haciendo, ¿quién se cree que es? Algo parecido así, ¿no? Es el hermano resentido, el de la historia del hijo pródigo. Yo este venía, pero se fue y sabe la vida que hizo, ¿no? Ah, sí, qué bueno, qué interesante. Pero volvió arrepentido. Entonces, este es el hermano resentido. Y se ve por la actitud del hermano resentido que los años que había pasado sirviendo y obedeciendo a su padre era por obligación. Yo serví, yo hice, yo trabajé como un burro. Yo vine temprano a los cultos, yo vine temprano a esto, yo hice esto, yo me lo merezco. Cuando entendemos que no es por lo que uno haga, sino por una entrega y arrepentimiento de corazón. Y hay algún que otro resentido, ¿no? Su actitud de este hermano resentido era una actitud absoluta de falta de compasión. Porque él se está refiriendo al pródigo, al perdido. No como un hermano, sino que dice, tu hijo. Yo no tengo nada que ver con él. Yo no tengo nada que ver con este que volvió a la iglesia, pero vino acá, ¿viste? Está acá. Y hacemos así con él. Si hacemos eso porque soy el hermano resentido. Está acá. Ahí, mirá. Yo lo conocía, se apartó y no sabés, Uy. Ahí lo tenés, señora, tu hijo. Ahí. Yo no sé si es mi hermano. Primo debe ser. Pariente lejano. El religioso trata como los fariseos, despreciando al que volvió. Y aún despreciaban más al pecador. Igual que la historia de las ovejas, las 99. Hermanos, es más fácil confesarnos con Dios que con los hombres. Y vemos en esto que también
Dios es más misericordioso en sus juicios que muchos supuestos piadosos. El amor de Dios es más amplio que el de los hombres y que Dios está dispuesto a perdonar cuando los hombres no. Tenemos 3 historias: un padre amante, un hijo que pensaba buscar la libertad cuando en realidad perdió esa libertad, pero la pudo recuperar. Y tenemos al hermano resentido. Hermano, siempre corre al Padre. Y si vuelve alguien que sí hizo su vida afuera y volvió y hoy está tocando, predicando, o no sé qué, en oración, amalo. Porque el que se había perdido ahora se fue encontrado. El que estaba muerto ahora vive. Ese es el punto. Para terminar, yo sé que usted quiere seguir hasta la madrugada, pero en este capítulo 15 vemos 3 parábolas para terminar y hacemos un breve repaso. Hay mucho más para hablar del hijo pródigo. Si quiere, venga a mi oficina y hablamos tranquilo. Como Juan hoy que estuvimos hablando, muy lindo. Hay 3 parábolas que si leemos de nuevo las 3 parábolas es como está diciendo lo mismo, ¿no? De algo que se pierde, algunos quedan, es encontrado, hay alegría. Pero hay diferencias. No es una misma manera de decir lo mismo, o diferentes maneras, ahí está, de decir lo mismo. Porque, por ejemplo, tenemos la oveja que se perdió. Pero la oveja se perdió porque era un animal estúpido. Y algunos se pierden porque son... No pensaba la oveja. ¿Se acuerdan de la parábola de las ovejas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. No pensaban. ¿Y cuántos de nosotros nos evitaríamos caer y alejarnos del Señor si pensáramos un poco, no? Pero la oveja se apartó. Después tenemos la moneda que se perdió, ¿sí? La mujer que limpió la casa, etcétera, etcétera. La moneda se perdió sin que fuese su culpa. Se perdió. Diríamos por accidente, se perdió por las cosas de la vida, por el trabajo, por las ocupaciones. De golpe, ¡pum!, se perdió. Y por último, que vimos hoy, tenemos ¿a quién? A uno de los hijos, que se perdió por decisión propia, por motus propio. Me quiero perder porque soy re heavy, re bravo y me quiero perder, ¿no? Sabiendo lo que hacía, volviéndole la espalda al padre. Yo me quiero perder, me quiero alejar. ¿Sí? Tenemos 3 historias. Y en estas 3 historias, y esto quiero decir para terminar, en estas 3 historias, te quiero decir que el amor del Padre, el amor de Dios puede vencer la estupidez humana. El amor de Dios puede vencer las circunstancias que tantas veces influyen para mal. Y el amor de Dios puede vencer hasta la consciente rebeldía del corazón. El amor de Dios es suficiente. Dios y el Padre está porque Dios es amor. Y Dios nunca se resigna a perder lo que ama. Dios nunca se va a resignar a perderte. Dios no te quiere perder. Dios no quiere que te alejes y va a buscar los medios para que vuelvas. Así como el pastor va corriendo a buscar a esa oveja perdida, así como la mujer limpia todo para tratar de encontrarla, y así como a sabienda que se alejó, Dios va a obrar para que ¡boom!, vuelvan sí. Entonces Dios no se va a resignar a perderte. Porque eres un padre amante, tenemos que entender la magnitud del amor de Dios. Él busca y espera y se alegra con un gozo inefable, con un gozo gigante y glorioso cuando recupera lo que se había perdido. Hermano, tenemos el amor del Padre en nosotros. Él te ama, así con lo cabeza dura que sos. Él nos ama. No te conviertas en el hermano resentido. Que el amor del Padre que mismo yo recibo, puedas amar al que está al lado tuyo.
Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, por tu amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Señor, tu amor es tan grande, Dios. Señor, ayúdanos a siempre correr a tus pies para recordar la posición que tenemos, para recordar la autoridad que nos has dado. Señor, y para recordar que en ti somos libres, Señor. Señor, ahora oramos por los hijos pródigos. Levanta tu mano si tienes un hijo pródigo. Levanta tu mano. Y los que están alrededor puedan poner sus manos sobre esa persona. Vamos a orar por los hijos. Acá hay 2 manos, así que abra sus ojos, hermano. Open your eyes and mira lo que levante su mano bien alto para que lo vean. Y vamos a orar levántese del asiento y ore por las manos levantadas. Todos los que no levantaron la mano, ore por las manos levantadas. Ahí está. Acérquese al que levante la mano. Acérquese, vamos, muévase. Vamos a hacer ese ejercicio. Si está al lado suyo es más fácil. Pero vamos a orar por el hijo pródigo para que vuelvan. Acá tenemos 2 hermanas que levantaron las manos. Pongan sus manos sobre ellos. ¿Quién más tiene un hijo pródigo para orar? Ahí está, vamos a orar. Señor, oramos, Padre. Señor, que los hijos vuelvan en sí. Padre, como el hijo perdido que nos narras en la historia, Señor. Él estaba ahí, lejos, bien lejos, pensando que era libre, pero su esclavitud estaba en él. Señor, ahora oramos por los hijos que vuelvan en sí, ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hacelos que entren en razón, que puedan darse cuenta y volver, dándose cuenta, oh Dios, que en la casa del Padre hay alimento, hay libertad, hay dignidad, hay posición, hay autoridad. Padre, oramos para que extiendas tu mano sobre ellos y que ellos vuelvan en sí, oh Dios, que están en los vicios, en el alcohol, en el trabajo, en tantas cosas metidos que el enemigo los ha alejado. Padre, en el nombre de Jesús, si se alejaron como la oveja, si se alejaron, se perdieron como la moneda o como el hijo pródigo, Padre, ahora, Señor, que vuelvan en sí. En el nombre de Jesús, Señor, sos un Padre amante. Dios, estás expectante de ello. Oh Dios, ten misericordia de sus vidas. Ten misericordia, Dios. Y que vuelvan en sí, que vuelvan en sí, que vuelvan en sí. Que sus ojos sean abiertos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que haya milagros esta semana, que vuelvan a la casa y, Señor, que solo encuentren un abrazo del Padre, que solo encuentren un abrazo del Padre, que solo encuentren la libertad que vos das, Señor. Oh, Ramashata, Ramakanda, Ramaray, Shata, Ramaray, Kanda. Espíritu Santo, obra con poder. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te agradecemos, te glorificamos. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.